Pues sí, amigos, a las puertas de que se pueda generar un gran conflicto a nivel mundial, que de hecho ahora os comentaré cuáles son las últimas noticias, abre Wall Street, compañeros, hoy con un mercado un poquito más positivo que lo que vimos quizás la semana pasada, y un mercado de las criptos que también abre bastante positivo, con un precio de Bitcoin que estaba siendo capaz incluso de recuperar la zona de más de $60.000, hablamos de los 62.500 incluso, pero ojo, porque está en un punto crítico, de hecho está en el punto más crítico que podríamos estar viendo en este momento, porque está justo eso, entre el bien y el mal, ante la posibilidad de que se confirme o bien esa reversión de tendencia de bajista alcista, que ahora comentaremos qué es lo que hace falta, o bien, compañeros, como sigan esos malos datos y esos malos augurios, podríamos encontrar una dinámica mucho más perversa para el precio y un contexto mucho más bajista, por supuesto. En un mercado todavía muy volátil, compañeros, donde incluso hasta Jerome Powell tendría mucho que decir, permitidme que os muestre esto simplemente para resumirlo. Fijaos, decisión de tipos de interés marcada para septiembre, Jerome Powell, recesión en Estados Unidos, se pone aquí ahora mismo todo en el global a funcionar. Señoras y señores, se estaría estimando una reducción de tipos de interés casi al 100%, por no decir ya directamente al 100%, pero ahora bien, ¿cuánto van a bajar los tipos de interés? Es lo que os comentaba hace un ratito también en directo. Recordad lo que vimos en streaming cuando esos tipos de interés empezaban a crecer. Veremos todo lo que está por venir ahora que los tipos de interés comienzan a bajar. Señoras y señores, se viene una brutal para las próximas jornadas de trading, para las próximas sesiones en Wall Street, en un mes de agosto que no da tregua. Y en un mes de agosto, amigos, que podría estar quedando para la historia si este conflicto armado se lleva a mayores. Esperemos que no, por supuesto, hay siempre prioridades, pero tendremos que estar preparados en la parte que nos toca, ¿no? En nuestro trabajo, en los mercados financieros. Dicho esto, amigos, cómo está presentándose la semana desde un primer momento, porque estamos arrancando con un VIX que se estabiliza en la zona de los 20 puntos, con un movimiento de volatilidad que se estanca un poquito más, con unos índices que eran capaces de recuperar un poquito, pero con un sentimiento, ese Fear and Greed Index, todavía de miedo extremo. Vemos en la renta variable todavía una negativa arraigada a esa posibilidad de recesión en los Estados Unidos de América y también, como bien os digo, a ese conflicto que ahora os hablaré un poquito más de él. De momento, negativa, fijaos, por la parte de esa media móvil de 125 periodos que sigue dejándonos un momento de mercado, un momentum de mercado más o menos tenso por ese lado, ¿vale? La fuerza de las acciones también ha caído bastante, aunque también os digo, me sorprende que esté todavía en un movimiento de miedo, ya que la fuerza de las acciones habría caído bastante poco, y lo que es la parte de la volatilidad del mercado después del repunte que veíamos hace unas sesiones, compañeros, por parte del VIX, esa regresión a la media móvil pues nos está llevando a un entramado neutral, algo que no está siendo suficiente, que como bien podéis ver todavía hace mantener ese sentimiento de miedo extremo en los mercados, en una sesión donde el VIX, ya os digo, va a buscar las cotas de cotización de los 20 puntos, uno de los niveles más bajos, de nuevo mostrándonos un poquito esa capacidad de los mercados para estabilizarse sin que haya pues pasado realmente nada, ¿vale? De momento también continuamos con los resultados empresariales, compañeros, en una semana más, una ya de las últimas. Esperamos que puedan seguir afectando todos estos datos, digamos, por la parte empresarial, que ya hemos visto que a algunas, como es el caso de Intel, les ha afectado de muy mala manera, además de una forma muy agresiva, sobre todo por ese movimiento bajista que hemos visto, y una semana que en cuanto a datos macro también llama bastante la atención, ¿no? Deciros que los índices siguen estando en ese entramado, pues todavía un poquito de indecisión. Aquí podéis ver el SP500, compañeros, que abre la primera sesión de Wall Street con un poquito de incertidumbre, o el Nasdaq 100, que abre también de una forma similar, con gráficos semanales, fijaos, de la pasada semana, que quedan como una especie de vela doji, ¿no? Con mucha absorción, o incluso una vela martillo, ¿no? Con mucha absorción. Aquí le metemos un poquito más de zoom por la parte inferior de todas esas ventas, y una consolidación bastante interesante por la parte, en este caso, de lo que han sido las compras, ¿no? De momento, pues amigos, también pendientes de lo que pueda esto desenvolver o de lo que pueda esto desencadenar, porque cualquiera de los aspectos fundamentales que estamos esperando podrían terminar por dar un vuelco completo a lo que el mercado nos está indicando. Esta situación es la que quizás vemos también en Bitcoin de una forma muy parecida, y permitidme que os lo muestre antes de continuar con los análisis y las revisiones.
inversión. En el caso de Bitcoin, amigos, encontramos algo muy parecido a nivel semanal. Fijaos, una brutal absorción por la parte inferior que nos muestra una data muy positiva, pero hay un pequeño problema y es el desencadenante o el detonante, mejor dicho, y bueno, de hecho, nunca mejor dicho, de lo que pueda ser ese conflicto armado en Oriente Medio, que ahora os contaré, os repito, cuáles son las últimas noticias. Antes de hablar de eso, deciros que mirad, para la semana tenemos preparados algunos datos importantes. Mañana tendremos los datos de IPP en Estados Unidos y también las declaraciones de Bostic por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo estaremos viendo en directo, amigos, y estaremos, por supuesto, pendientes de todo lo que esté por llegar y de todo lo que esté por venir por parte de esos representantes de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Nos vamos al miércoles, compañeros, con esos datos de inflación también brutales, súper importantes en este asunto, compañeros, teniendo en cuenta cómo está todo el componente inflacionario por el momento, y de ahí nos iríamos también al jueves, donde encontraríamos una buena ristra de datos macro con sobre todo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y también el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Por último, concluiremos con las ventas minoristas y un viernes que está mucho más tranquilo. En una situación, compañeros, de brutal incertidumbre, como bien os digo, todo puede estar pasando, todo puede estar ocurriendo, y por el momento pues os tengo que advertir, ante la peor de las situaciones, ante la peor de las circunstancias, estamos en un punto muy crítico en todos los mercados. Os lo he mostrado por aquí, velas dojis, velas de indecisión, velas de incertidumbre, movimientos que están siendo críticos por doquier, situaciones que nos están llevando también a, bueno, pues tener que vivir, ¿no? O mejor dicho, tener que ver todos estos días con un sentimiento o un punto muy crítico, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo y demás. Y lógicamente pues tenemos que ser precavidos. Los datos están siendo positivos, he de deciros, compañeros, los datos la verdad es que nos están proporcionando una información muy buena por la parte de los distintos mercados, pero parece que esto no es necesario. Mirad, vamos a hablar un poquito más de la parte de las criptos, porque sinceramente la parte de los índices todo es incertidumbre ahora mismo, a la espera de que puedan venir las próximas noticias y los próximos datos, como es incluso la parte, ya os digo, de inflación de Estados Unidos, y nos vamos a ir a hablar un poquito de la parte de las criptos, porque, compañeros, aquí sí que tenemos movimientos, y además movimientos totalmente dispares. Aquí podéis ver las entradas y salidas de los ETFs al contado de Bitcoin, los cuales en los últimos días hemos conocido, pues fijaos, algunas entradas de capital importantes, una vez más por la parte de BlackRock principalmente, y algunas salidas de capital, fijaos, en la sesión del viernes, compañeros, también bastante determinantes. Una de cal, una de arena, al final un mercado que sigue manejándose en un entorno de incertidumbre bestial, un entorno de incertidumbre donde tenemos que seguir maniobrando ante todas estas perspectivas que pueden estar siendo bastante bajistas, ¿no? Sobre todo, ya os digo, por la parte más fundamental. Un mercado de las criptos, aquí podéis verlo ahora mismo en pantalla, compañeros, que sigue en un entorno, ya os digo, de miedo, o incluso podríamos decir de miedo extremo, ¿vale? Por las últimas mediciones, sobre todo ante la posibilidad de que el precio de Bitcoin pues aún pueda ir a recuperar niveles de mínimos y pueda caer mucho más. Uno de los enclaves principales reside en justo lo que estamos viendo aquí. Gráfico semanal ahora mismo de Bitcoin lo tenemos totalmente limpio porque solo hay que centrarse en una cosa, solamente hay que centrarse en esta velita de la pasada semana. Señoras y señores, una velita con muy poquito cuerpo de vela y a su vez con mucha mecha, que estaría indicándonos que ha habido tanto absorción como por la parte superior como también por la parte inferior, aunque eso sí, gana y se denota la clara diferencia de la absorción por la parte baja. Estos son datos muy positivos para Bitcoin, amigos, porque sí que es cierto que a simple vista nos da una representación de que todas esas ventas masivas que habíamos visto en Bitcoin la pasada semana ahora mismo estarían generando ese punto de beneficio, que se habrían absorbido todas las ventas, básicamente, que el precio se habría devuelto ante la imposibilidad, y aquí podéis verlo, de un cierre de nuevos mínimos. Otro dato también, compañeros, muy positivo ante toda esta situación, debido a que el precio de Bitcoin, pues sí que es cierto que hay de buscar nuevos mínimos, pero no a nivel semanal, lo cual también pues nos da una claridad en todo este evento que es, desde mi punto de vista, bastante necesaria, ¿vale? Dadas las circunstancias. Deciros, compañeros, que para mí lo más importante sobre todo se está dando aquí en el gráfico de 4 horas, donde venimos haciendo los análisis principales y donde sobre todo venimos concretando lo que está ocurriendo, ¿vale? A pesar de que los entornos están siendo más o menos positivos a nivel general, teniendo en cuenta algunos datos y algunas pistas, en este caso, sobre todo fundamentales, o más bien de la parte blockchain, o mejor dicho, on-chain, somos conscientes de que todavía se puede liar en el precio, y de ahí que hablemos tanto del punto crítico. Sigue prevaleciendo la estructura bajista, y esto es lo que quiero que tengáis muy claro, compañeros. Los máximos siguen siendo cada vez más bajos, los máximos siguen siendo decrecientes, y que se mantenga todavía la tendencia bajista, pues es lo más probable.
la única forma o la única opción que tiene Bitcoin para revertir toda esta negativa bajista, ¿vale? Para revertir toda esta opción tan, bueno, de un contexto de mercado tan nocivo para el precio de Bitcoin, es que el precio de Bitcoin pueda venir, ¿vale? Y atacar la zona del máximo que nos ha marcado, pues fijaos, en la pasada sesión, es decir, en aproximadamente los 62.750 dólares. Si el precio de Bitcoin, compañeros, sigue en este caso buscando los niveles de los mínimos, pues lo que tendremos que hacer será lo que hemos hecho hace un ratito, buscar en este caso las opciones de venta en corto y seguir valorando el trabajo en este caso de los cortos, ¿de acuerdo? En este caso con un take profit que acabamos de alcanzar mientras estamos haciendo este pequeño clip, un TP de una operativa, compañeros, que hemos estado viendo en directo durante la sesión del día de hoy. Buen take profit, por cierto, compañeros. Ahora ya momento de asegurar, sí que sí, la posición al punto de entrada, la posición al punto de break-even. Dicho esto, compañeros, es lo que os comento. Seguiremos todavía pues aprovechando con los cortitos, preservando capital ante las opciones de poder recomprar en spot mucho más barato. Recordad los niveles que encontrábamos en la parte baja como entorno clave, entre los 40 y 45 mil dolaritos tenemos de absolutamente todo para poder negociar ahí. Y ya os digo, la única opción que tiene Bitcoin ahora mismo para poder revertir la tendencia es que el precio de Bitcoin pueda venir a recuperar y pueda venir a superar este break of structure, ¿vale? Esta ruptura de estructura que daría el impulso, pues eso, a una estructura más alcista y a una estructura más positiva. Si no vemos esa recuperación de Bitcoin, que además debería de estar siendo, qué deciros, prácticamente inminente, lo más probable es que sigamos con la corrección, señoras y señores, y por eso que sigamos todavía buscando algunas posiciones de venta en corto. Bien, sí que es cierto, amigos, que tenemos algunos datos mucho más positivos en lo que es la parte de la cadena, en lo que es la parte blockchain, que también os quiero comentar, como una revisión en este caso más de medio plazo, y es que, fijaos, aquí os estoy mostrando ahora mismo en pantalla una métrica que en este caso lo que hace es medir el ciclo del mercado, tanto alcista como bajista, basándose en la medición de la diferencia, compañeros, entre el índice de pérdidas y de ganancias que tienen, pues eso, los que invierten en Bitcoin, ¿vale? Según, eso sí, un proceso, digamos, muy genérico, con una media móvil de 365 días, ¿vale? Bajo ello podemos definir que el mercado es bajista cuando, en este caso, la mayoría se encuentra en pérdidas, ¿vale? Y que el mercado, en este caso, es alcista cuando la mayoría se encuentra en beneficio, es decir, como al final el profit and loss no realizado, que es otra medición que también hemos visto recurrentemente. Dicho indicador, compañeros, como bien podéis ver, ha tenido algunos pequeños desfallecimientos, pero si os dais cuenta, y hacemos un poquito más de zoom, sobre todo a esta parte, nos podemos percatar que habría regresado a ese marco más positivo, a ese marco más profitable, sobre todo después de haber alcanzado ese mínimo de los 49.000 dólares, regresando en este caso, pues a ese escenario más positivo. Las ballenas, compañeros, también esos inversores que de esto hablábamos la pasada semana, con más de 1.000 bitcoins, conocidas como ese dinero inteligente, ¿no? Ese Composite Man, Smart Money Operator, mano fuerte, llamadlo como queráis, viene a ser lo mismo. Están aumentando la acumulación y además lo están haciendo, compañeros, a un ritmo increíble. Sí que es cierto que durante este ciclo hemos visto un cambio de paradigma entre lo que son esas manos fuertes o manos débiles, compañeros. Hemos visto un cambio entre las ballenas más antiguas con nuevas ballenas que, bueno, pues ya sabéis, con todo el tema de los ETFs al contado de Bitcoin y demás, pues es cierto que han entrado nuevos inversores, han habido inversores antiguos que quizás han salido, digamos, de ese cupo de ballenas viejas, pero bueno, en cualquier caso, amigos, siguen siendo ballenas que siguen acumulando Bitcoin, además a un ritmo brutal. Ahí podéis verlo directamente en pantalla con esa subida estrepitosa que podéis ver en este gráfico. Hay una ausencia de demanda, compañeros, de inversores minoristas. Eso ya lo sabemos y es totalmente lógico. Los inversores más retails, por así decirlos, ahora mismo no están aprovechando para comprar. Esto es un proceso similar, por ejemplo, a lo que vimos en el pasado año 2020, antes de que pues comenzase todo ese mercado alcista, como suele ocurrir, entrasen en la fase principal. Ya sabéis que los retail suelen entrar en las fases finales de los ciclos alcistas y por ende pues también es un buen indicativo que la parte de los retails no estén entrando en Bitcoin en este momento, sino que se estén aprovechando de todo esto todos esos inversores y todos esos operadores más grandes, ¿no? Ese dinero inteligente, por así decirlo. Las ballenas viejas, amigos, ballenas en este caso de más de 3 años, no están ejerciendo ningún tipo de presión de venta significativa en este momento. De hecho, la única presión de venta que podríamos destacar un poquito más ha venido por la parte de los ETFs al contado de Bitcoin, que también os digo, esos ETFs al contado de Bitcoin también están muy movidos por muchos inversores nuevos que todavía no conocemos cómo están funcionando dentro de lo que es el propio sector. En cualquier caso, lo que sí que sabemos es que durante el mismo periodo sí que todas esas ballenas nuevas han estado recomprando una enorme cantidad de Bitcoin y a un ritmo brutalmente acelerado. Una vez más os hago el mismo hincapié que siempre y os digo lo mismo que siempre, amigos. Yo sigo el dinero
inteligente, yo sigo ese capital institucional y para ello pues lo que reviso son estas mediciones, lo que reviso son estas métricas, unas métricas en las cuales lo que podemos ver con mucha claridad es que todas las ventas que se han estado produciendo, en este caso en las criptomonedas, principalmente hablando de Bitcoin, han sido recompradas. En base a estos datos, amigos, el mercado alcista podría decir que sigue intacto en lo que es el medio término, ¿vale? Hablamos de gráficos diarios, gráficos semanales, gráficos, digamos, que tienen en su conjunto o mejor dicho, la revisión de lo que es la totalidad del mercado. Sigo, como bien os digo, el dinero inteligente y si no me equivoco, las nuevas ballenas, amigos, estarían tratando de aprovechar precisamente esto. Si realmente estoy en lo cierto, el mercado de las criptos o Bitcoin en particular deberían de seguir marcando una dinámica de crecimiento a lo largo de los próximos meses. Eso no quiere decir, amigos, que en el corto plazo, y aquí ahora vamos a poner un pero gigantesco, pueda el precio de Bitcoin caer un poquito más aquí. Si por otro lado, amigos, me estoy equivocando con esto, tengo que deciros que las ballenas, en este caso todos estos compradores de Bitcoin masivos, o también están equivocadas o están subestimando el entorno macroeconómico, que es aquí donde viene ese gran pero. Señoras y señores, los datos, como bien podéis ver, son positivos. Los datos, compañeros, nos están aportando una visión de los mercados muy positiva. Una visión que en estos momentos, pues realmente nos apoyarían a que el precio de Bitcoin puede continuar con el ciclo alcista. Que, ojo, lo que venimos viendo de correcciones sé que ha causado mucho miedo, mucho FUD y mucho terror, pero no está siendo para tanto. Entonces, al final, con la perspectiva de que esto es una corrección dentro del ciclo y todavía la posibilidad de que podemos venir a buscar niveles de cotización de los mínimos, pues amigos, realmente creo que el ciclo todavía seguiría intacto. Ojo, sin haber entrado en bullrun. Y los directos hemos hablado en varias ocasiones de por qué os comento que todavía no habríamos entrado en el bullrun. Y por otro lado, que es lo que os quería concretar para todos los que os habéis quedado a escuchar este último comentario, amigos, ya podemos tener todos los datos alcistas que queráis, ya podemos tener toda esa amalgama de noticias positivas y alcistas que queráis, que como se desenvuelva este panorama, este conflicto en Oriente Medio, que es el que os estoy advirtiendo y del que os estoy avisando desde hace ya pues una semana y pico, que es desde donde vienen apareciendo todas estas noticias, nos podemos estar preparando para absolutamente lo peor. Si ese conflicto no se lleva a cabo, o si esa escalada en el conflicto o en esa guerra no se lleva a cabo, señoras y señores, probablemente los mercados sigan con su curso con normalidad. Y no pasará dentro de lo que hay absolutamente nada más allá de las correcciones y subidas normales. Ahora bien, según las últimas noticias, según los últimos datos, según las últimas alertas máximas que hay en Oriente Medio, señoras y señores, se estima que el ataque en Oriente Medio hacia Israel podría estar dándose esta misma semana y que podríamos estar viendo lo peor muy pronto. Amigos, amanecimos con un lunes muy alcista para los mercados de renta variable tradicional, con algunos profits en este caso incluidos, pero sigamos atentos a la semana porque lo peor puede estar aún por llegar, lo peor puede estar aún por venir. Amigos, estamos muy atentos, estamos felices con la subida de Bitcoin, estamos felices con todas las recuperaciones de los mercados, pero ojo, porque como no se supere este break of structure superior, amigos, nos podemos meter en una dinámica de corrección bestial para el precio de Bitcoin y ojo, para todos los mercados globales.